Federico, buenos días, gracias por estar conversando hoy con nuestro programa. Contanos acerca de la historia y la actualidad de Asiscard International. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Asiscard es una compañía que el año que viene va a cumplir 50 años de existencia. Es una compañía que arrancó en Europa en el año 72, pero rápidamente vino a América Latina y básicamente a Argentina. Por ahí arrancamos. Así que, como te decía, son 50 años de existencia con dedicación exclusiva a la asistencia al viajero. Hoy, más allá de la presencia en Argentina, estamos presentes en todos los países de América Latina y también tenemos actividad comercial en Estados Unidos, en España y también en algunos países de Asia como Filipinas, Indonesia, China, Corea del Sur. Así que, nada, somos una compañía multinacional, pero con fuerte raigambre en Argentina. Contanos entonces, y a partir de esa presencia en esos países que fueron viendo antes que nosotros la llegada de esta pandemia, ¿cómo fue prepararse y cómo fueron los primeros cambios, ¿no?, que tuvieron que enfrentar a partir de esta detención prácticamente del turismo que tuvimos el año pasado? Bueno, a ver, básicamente lo primero que tuvimos que hacer ante la aparición de la pandemia, había mucha duda sobre si los productos contemplaban o no contemplaban enfermedades o la validez del producto cuando había una declaración de una pandemia mundial. Entonces, lo primero que hizo Asiscard fue decirle a toda su masa de clientes que se quedaran tranquilos y mientras se pudiera viajar, que lo hicieran con absoluta tranquilidad, porque el producto iba a contemplar todos los gastos médicos que pudieran tener por cualquier cosa y aún por COVID. Entonces, la primera medida que tomamos fue salir muy fuerte a comunicar en todos los mercados el alcance de la cobertura, incluyendo los gastos médicos por COVID. Obviamente después hubo que tomar medidas especiales por diferentes situaciones. Lo primero que hicimos cuando arrancaron los primeros varados, que había de muchos países, Argentina fue un país que sufrió mucho en su momento y lo vuelve a sufrir ahora con el tema de los varados, pero no fue el único Argentina. Para que los clientes tuvieran, por lo menos, no sumarles un problema, extendimos automáticamente todas aquellas coberturas que se vencían en esos primeros días que se declararon los varados, y después, obviamente, no podíamos mantener esa postura, pero sí lo que hicimos fue ofrecer tarifas promocionales con paquetes por vigencias de 30 días y 15 días, 30 días, lo que el viajero necesitara, a tarifas muy promocionales para que aquellos que vieron, digamos, truncados sus planes de regresar a sus países y tenían que continuar de viaje, que lo pudieran hacer manteniéndose cubiertos a tarifas mucho más convenientes que las que habitualmente estos productos se ofrecen. Con el correr de la pandemia, obviamente, tuvimos que pensar un poquito las nuevas contingencias que generaba el COVID, como por ejemplo el tener que quedarse en cuarentena, el tener que cambiar fechas de viaje, al que estaba de viaje y no podía volver por haberse contagiado, al que planificaba un viaje y no lo podía hacer porque se contagiaba de COVID en su país de origen. Desarrollamos una cobertura nueva que llamamos COVID Extra, que básicamente a quien no viajó y le diagnostican COVID previo al viaje, que tuviera la posibilidad de poder cancelar su viaje y recuperar aquellos gastos que no se le devolvían, y aquel que ya estaba de viaje, el poder trasladar a la cobertura, digamos, los gastos por alojamiento y comidas por tener que hacer cuarentena en el exterior, y también los gastos de las penalidades que cobran las aerolíneas por cambio de pasajes. Entonces, así fue como nos fuimos ajustando a las diferentes situaciones que se fueron presentando a lo largo de esta pandemia desde marzo del año pasado. Al menos lo que uno lee de información internacional, hubo realmente una toma de conciencia del viajero en general de la necesidad de contar con este tipo de seguros. Pero contanos cómo lo vieron ustedes, por ejemplo, en lo que fueron las vacaciones de verano, donde había una flexibilización, todavía parecía lejana la segunda ola, y hubo otro movimiento de turismo en cuanto a, bueno, un incremento o una recuperación en el tema de venta de productos a viajeros. Es un muy buen punto el que mencionas. Si hay algo positivo que surgió de esta maldita pandemia que nos afectó fuertemente, obviamente a toda la economía, pero principalmente a los que estamos en el turismo, es que se generó una conciencia mucho más grande de la necesidad de estar
protegido cuando uno viaja. Obviamente, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar con gente de los medios, siempre la enfermedad o el accidente existieron en los viajes y por eso existen productos como los nuestros, y siempre hay que tener conciencia de eso. Pero obviamente con situaciones como esta, el grado de conciencia, y habla todo el mundo de esto, se incrementa, y como bien decís vos, en los momentos en los que se abrieron fronteras, hablando puntualmente de la Argentina, o mismo dentro del país, que se empezó a poder, digamos, viajar por turismo, claramente se notó el mayor grado de conciencia. Y para hablarte en números concretos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, obviamente el turismo tuvo caídas importantísimas, en algún momento llegó a caer hasta el 95%, la cantidad de vuelos en relación al mismo periodo del año anterior, y para serte honesto, nuestra industria nunca cayó a esos niveles. Nosotros el peor momento, si querés, de facturación que tuvimos fue entre abril y mayo del año pasado, donde hubo una caída del 25%, caímos al 25%, cuando en realidad el turismo casi que había caído 100%. Entonces, eso te demuestra que, más allá de que el turismo ha sido muy, muy afectado, sí hubo un mayor grado de conciencia, y rápidamente, cuando empezaron a volver algunos vuelos, se notó, como te decía, que nuestra recuperación se aceleraba mucho más que la recuperación del turismo, claramente por este mayor grado de conciencia del viajero, que además también era acompañado por algunos países y algunas provincias y destinos turísticos que ponían al seguro de viaje o a la asistencia al viajero como requisito fundamental para poder ingresar, ¿no? Federico, hablábamos antes de lo que fue la primera ola, la mayor y más grave, si se quiere, en materia de varados, ¿no? Cuando realmente se habían cerrado totalmente las fronteras con muchísima gente. Hoy vivimos una situación similar, de menor magnitud. Entiendo que no pasa por lo legal, que si se fue por trabajo, por diversión, para vacunarse, es decir, el seguro funciona en tanto en cuanto las coberturas que corresponden brindar a esta gente. Correcto, es correcto lo que decís. Lamentablemente no hay una cobertura que incluya esa contingencia. Es una situación de fuerza mayor. Vos sos un hombre de seguros y lo sabes bien, que siempre las situaciones de fuerza mayor son exclusiones claras en todo tipo de coberturas. Lo que sí tratamos de hacer, al igual que el año pasado, fue ayudar a ese varado extendiéndole la cobertura por un plazo razonable, de vuelta, para que se enfoque en, bueno, dónde me voy a quedar, cómo voy a hacer, cómo veo con la aerolínea cuándo me puedo volver, y luego ya otra vez lo hemos hecho, lanzamos tarifas promocionales para todos nuestros clientes varados para que el seguir cubierto no implique un dolor económico demasiado importante. Y como esto es una protección económica, sin duda que un elemento fundamental es lo de la suma asegurada, ¿no? Muchas veces hemos hablado de no confiarse solamente en la protección que le pueda brindar su tarjeta de crédito, que además es variable, sino el tema de los altos costos que tiene una internación en cualquier país, no lo focalicemos solamente en Estados Unidos. Mira, es fundamental lo que decís. Acá en Argentina hay estadísticas, nosotros mismos hemos hecho encuestas en el pasado midiendo el porcentaje de penetración en los viajeros con la pregunta simple, por sí o por no. ¿Viaja con cobertura de asistencia al viajero? ¿Sí o no? Y obviamente que el porcentaje de gente que te dice que sí es altísimo. Ahora, vos conocés un concepto básico en seguros, que es el infraseguro. Cuando vos empezás a averiguar qué tipo de cobertura se lleva en términos de montos de cobertura, el infraseguro te diría que no va a ser el 100%, mentiría si dijera eso, pero el porcentaje es altísimo de gente, como decís vos, que se queda con la tranquilidad que su tarjeta de crédito le da una cobertura, pero esa cobertura, en la mayoría de los casos, no supera los $20.000. Y salir al mundo con una cobertura de $20.000 es un peligro. Obviamente, la mayoría de las atenciones médicas que nosotros damos son cuestiones simples que se resuelven con un médico a domicilio, con una atención en una guardia en hospital, y eso obviamente no cuesta tanto dinero, excepto cuando, vos lo mencionaste bien, hablamos de Estados Unidos, que una atención en una guardia fácilmente puede superar los $20.000. Pero si tenés la mala suerte de tener algún tipo de fractura, alguna enfermedad que requiera, bueno, ni hablar de COVID en este momento, que requiera unos días de internación, con $20.000 no cubrís nada. Entonces,
vos te fuiste de viaje tranquilo y de golpe y porrazo te das cuenta que no solo estás preocupado por tu condición médica, sino que estás preocupado porque ahora es tu patrimonio el que tiene que salir a cubrir esa cuenta de hospital porque tu cobertura se consumió. Así que es muy importante que no solo el tener conciencia de viajar con una cobertura, sino con una cobertura que realmente sea comprensiva en términos de los beneficios que ofrece y el monto de cobertura, que encima, y esto es muy importante decirlo, la diferencia de precio entre tener una cobertura de $60.000, que es razonable, pero pueden darse situaciones en las que uno necesite más, y una cobertura de $1 millón, estás hablando de una diferencia de precio de capaz de $5 o $6 por día. No estás hablando de un valor de, no, eso ya no es para mí, eso es para un nicho muy específico. Entonces es muy importante que quien vaya a viajar, siempre, obviamente, el primer paso es, ¿tengo cobertura? Sí. ¿Tengo cobertura de al menos $100.000? Esa es la pregunta que se debe hacer. Y siempre que alguien me pregunta a mí, che, ¿cuánto es lo razonable que debo comprar? Siempre le digo, trata de comprar lo máximo que puedas pagar. Porque en el momento que tengas el problema vas a agradecer tener el máximo de cobertura posible. Federico, casualmente o no, vos sos productor, asesor de seguros, sos de familia de productores, y charlábamos en la previa de el análisis de por qué no pareciera prender este producto en el colectivo de productores, por qué no se identifica al productor de seguros, el cliente que va a viajar, le pide el seguro del auto, de la casa, pero por ahí se manda solo a averiguar por el tema del seguro de viaje. ¿Por qué crees que ocurre eso? Mira, yo creo que hay varios factores. Por un lado, tal vez porque en el diálogo entre el productor y su cliente, que el cliente vaya a salir de viaje tal vez no surge, entonces no se entera después el productor que el cliente viajó. De nuestro lado, del lado de la industria, tampoco ha sido más a demanda que un empuje real de nuestra fuerza comercial. Trabajamos muy fuerte y muy bien con las agencias de viajes, pero desde el lado del productor, creo que de nuestro lado falta el desarrollar el canal, y también creo que nos falta la demanda del canal. Entonces creo que hay un trabajo conjunto para hacer, como bien decías vos, lo hablábamos en la previa, más allá de que nuestro producto tiene un altísimo componente de servicio, porque la gente cuando compra nuestro producto, en lo primero que piensa es en tener la posibilidad de llamar a alguien para que me asista si tengo un problema en el exterior. Obviamente el componente financiero es fundamental, como lo hablábamos antes. Entonces, creo que el productor también lo tiene que tener en su góndola. Tal vez, como decía antes, el cliente no le dice, porque no es parte del diálogo natural con su productor que va a viajar, pero creo que sí el productor sabe más o menos en sus clientes el perfil socioeconómico y demás, como para decirle, mirá que yo también tengo productos de asistencia o seguro de viajero, así que cuando vayas a viajar avísame porque te puedo asesorar y demás. Entonces, como decías vos, hablábamos en la previa, hay un trabajo de la industria y del canal de distribución que tenemos que hacer en conjunto para posicionar también al seguro de viajero, asistencia al viajero, dentro de la góndola de productos que ofrece el productor. Federico, y por último, cualquier encuesta, cuando se le consulta hoy un argentino, no diría prioridades, pero deseos, cuando ya empiece a pasar todo esto, creo que en el puesto número 1 todos responden viajar. Entonces, con esa perspectiva, avanzando la vacunación, llegando a una inmunidad de rebaño, ¿qué es lo que están planificando para lo que sería la temporada de verano? Que entendemos que ahí podría haber una explosión en materia de vuelta del turismo. Mirá, básicamente justamente estos últimos días, para nosotros el año tiene dos picos. Uno es este mes de julio y el otro es el mes de enero, pues cuando más demanda de asistencias tenemos. Así que nosotros lo que estamos viendo para la temporada de verano, un poco con optimismo y otro poco en base a los signos que se ven alrededor del mundo, es que imaginamos una temporada de verano, si no exactamente igual a la del 2020, bastante similar. Creemos que el mundo, por lo que bien decías vos, con la vacunación y esta inmunidad, va a estar bastante más abierto. Estados Unidos ya lo vemos con muy pocos casos y casi abierto a la mayoría del mundo, sin cuarentena en la mayoría de los estados. Europa empezó diciendo, bueno, ya abrimos para quienes están vacunados,
y empiezan a abrir un poco más, así que nosotros vemos un verano 2022 casi con el turismo operando a full, y obviamente vamos a mantener nuestras coberturas de COVID porque seguramente el mercado lo va a seguir demandando, y estaremos muy atentos a demandas que puedan producirse. Nosotros ya lanzamos un producto de $1 millón que antes no lo teníamos para dar una cobertura más comprensiva, así que no es mucho más que eso, y obviamente dotándonos en términos de personal, porque obviamente al achicarse la demanda nosotros también nos tuvimos que achicar, no aquí en Argentina, pero sí en otros países, sí pensando en volver a reincorporar mucha gente y a tomar gente nueva para estar, digamos, bien dotados para acompañar al viajero en la temporada de verano con buenos servicios como siempre hacemos. Muy bien, Federico Tarling, Chief Service Officer de Asiscar International, de nuevo gracias por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa. Un placer, Fernando, muchas gracias por la oportunidad.